Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Anoche dormí como un bebé en brazos de su madre, después de haber mamado, tranquilo, después de haber estado atendiendo mi chat personal incendiado con familiares, con amigos, con gente seguidora del canal que yo estoy en contacto con ellos, todos felices, todos estábamos en una euforia, en una sosegada y plácida, serena euforia. Y hoy tengo que hacer el video pertinente, que es mi comentario político, pero me puedo ir por las ramas porque hay mucho que hablar. Este es un video que pienso hacerlo largo. Y antes de eso, antes de empezar a hablar yo, quiero mostrar algunas... tengo aquí un audio que seleccioné de varios audios, que es de Álvaro Ramírez Orrego, que tiene un canal en YouTube que se llama Pensando la Nación. Y él expresa, no sé, tenemos una comunión de alma y de intelecto con él. Realmente es el joven con el cual yo más me identifico en su pensamiento. Y voy a ponerlo para que escuchemos lo que él me mandó. Estoy súper contento. Ay, carajo. Me disculpan. Recién tuve que echar a los gatos, porque los gatos llevaba 15 minutos de video y pasaban por aquí los gatos molestándome. Tuve que echarlos, lamentablemente me miraron con carita de víctimas. Me miraron con carita de víctimas, no entendieron por qué los echaba, porque realmente no me dejaban hacer el video. Así que tuve 15 minutos hablando a algo que tuve que echarlo para atrás. Vamos entonces. Súper contento, don Felipe. Porque súper más contento. Allá de las diferencias con Kast que tuvimos este bache, yo tengo la fe en Dios de que Kast aprendió y voy a rezar por él, por su familia, por todo, porque él es el hombre que Dios nos puso en el camino de que no aquí quiere este país. Y hay que rezar por él, por su familia, por la gente que lo acompaña, y que estos 8 años desde que hemos llegado ya con los republicanos, que hayan aprendido sus errores y ahora ya con un Kast más maduro, con una coalición más madura, con un partido más maduro, con un Kaiser que va a estar al lado y con todos nosotros más maduros también, ya con el aprendizaje de haber hecho redes sociales, de haber comunicado con redes robustas ya, con varios seguidores, con una comunidad fiel, podamos sacar adelante esto. Y como yo dije en mi canal, finalmente los voceros de Kast vamos a ser todos nosotros, aunque no nos paguen ni un peso, pero somos voceros por defecto, digamos. Vamos a hacer vocería. Y yo me voy a comprometer a mantenerme lo más centrado posible. Si Kast se manda alguna cagada, yo voy a tratar de mantener mis pasiones y tratar de apoyarlo, porque creo que lo más importante que vamos a tener que mostrar es unidad y estabilidad, porque se vienen tiempos complejos. Los comunistas no van a quedarse tranquilos, porque los comunistas nunca se quedan tranquilos. Así que eso, pues, don Felipe, espero verlo pronto y hay mucho que hablar. Se viene un verano completo de planificación. Eso, cuídese, un abrazo. Ya, eso es Álvaro Ramírez Orrego. El otro que me envió algo escrito es Luis Uribe Fritz, que es ideólogo, es un politólogo que sabe muchísimo de marxismo. Entonces, y es muy católico. Bueno, aquí estamos hablando todos entre puros católicos. Entonces dice, lo mismo contra el comunismo, que está citando a un monseñor Ezequiel Moreno Díaz, del 30 de noviembre de 1900, del año 1900. Dice, lo mismo contra el comunismo, que para el caso es enemigo acérrimo de Jesucristo. Ellos hablan, los comunistas hablan de democracia, mientras se preparan para una revolución que terminará con la democracia. Ahí está el artículo 8 de la Constitución que el mismísimo Pinochet derogó antes de abandonar el cargo, por llegar a un acuerdo con la Concertación, en esa famosa reforma constitucional de 1989. Dice Monseñor Ezequiel Moreno en 1900, el año 1900, es un error y
y error funesto a la iglesia y a las almas, transigir con los enemigos de Jesucristo y andar blandos y complacientes con ellos. ¿Qué bienes se han conseguido con las blanduras y coqueteos con los enemigos de Jesucristo? ¿Qué males se han evitado, pequeños ni grandes, por estos caminos? No se consigue otra cosa con esta conducta que afianzar el poder de los enemigos, de los malos. Algunos de los mismos que nos hacían la guerra, ahora recuerdan y nos dicen: Jesucristo ha predicado la paz, que su religión es paz, 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 gritan y gritaban, al mismo tiempo que alistaban sus tropas contra nosotros. Eso es muy típico cuando yo, por ejemplo, hago un pelambre público sobre defectos morales o pecados de otros. Me dicen: ¿tú por qué estás juzgando? Llegan los bots o llegan los trolls a decirme: ¿por qué estás juzgando? ¿Por qué juzgas? O sea, ellos sacan palabras de Jesucristo que ellos conocen, como no juzguéis y no seréis juzgados. Eso mismo me lo dicen. ¿Por qué tú estás pecando? Porque estás juzgando. Es que estoy en el terreno político, en el terreno público, para defender mi patria. Son hipócritas. Y ellos dicen: ustedes son de una religión de paz. Paz, paz. Claro, pero ellos se están preparando para la guerra. Ellos dicen: respetemos la democracia, los niveles civilizatorios, los derechos humanos. ¿Con qué objeto? Para destruir la democracia, destruir los niveles civilizatorios y destruir los derechos humanos. Esa es la historia. Este video quiero hacerlo largo, así que voy a tirarme con lo siguiente. Voy a empezar, ahí veré cómo ahora voy a empezar. Lo que dice Luis Uribe es muy cierto, pero el discurso de José Antonio Kast anoche fue perfecto, fue impecable, fue el mejor discurso que podría haber dado y el mejor discurso que he escuchado quizás en Chile de un presidente en toda mi vida. Tendría que hacer un recuerdo de memoria, pero de partida no, desde Pinochet no se escuchaba un discurso tan contundente, robusto. Primero él se declara católico, habla de Dios sin vergüenza, no tiene vergüenza de manifestar su fe a todo Chile. Habla de las dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de fortaleza, el don de la humildad, el don de la prudencia. Habla de la sabiduría. Él es un hombre que ha sido fiel a su mujer, que ha tenido 9 hijos, una mujer que ha parido 9 hijos, una mujer extraordinaria, una mujer que yo conocí y que es una mujer servicial, alegre, como hay pocas, y que son, por lo general, católicas, militantes y abiertas a la vida, que pueden tener de 5 o 6 o 7, 8, 9, 10, hasta más de 10 hijos, que no toman anticonceptivos. Kast es el líder más de derecha que ha tenido Chile, incluso más de derecha que Pinochet. ¿Por qué? Porque es un católico 100% íntegro en su vida. Ha sido consecuente en su vida. Y el discurso fue un discurso que tenía que ser así. Tenía que él hablar de las intenciones de su corazón, que es por Chile, la unidad. Habló a la oposición y le dijo a la oposición, en el fondo lo que está haciendo, no con astucia, porque él no está siendo astuto, sino que lo que está haciendo es ser un estadista de la talla de un Arturo Alessandri, de la talla de un Carlos Ibáñez del Campo, de la talla de los
de estos dos grandes caudillos del siglo XX, de la talla de un Augusto Pinochet Ugarte también, el tercer caudillo más importante del siglo XX. Hay que entender que Chile vivió durante 270 años exactos bajo la monarquía católica española, que fueron los momentos, el tiempo más pleno de paz, de armonía, de prosperidad, de una prosperidad y de un dinamismo tremendo. Se fundaban ciudades en el siglo XVIII como nada. El desarrollo económico era de cifras que no se pueden cuantificar fácilmente, pero podremos hablar de, no sé, 7% anual, por decir las cifras modernas de crecimiento. Y después viene el problema de la independencia. ¿Cómo vamos a generar una nación? Porque los liberales, después de la Revolución Francesa, dicen, bueno, ¿quién es la nación? Porque estaban frente a una monarquía que tenía también plurinacional. Había monarquías como la monarquía austrohúngara que tenía 12 idiomas. Francisco José tenía 12 idiomas en su gran imperio austrohúngaro del centro de Europa. Entonces, ¿cómo vamos a generar la voluntad? Lo que decía Rousseau, la voluntad general viene de la nación. Entonces, ¿cuál es la nación? Entonces, desde ese momento, ese liberalismo ya no es inclusivo, es excluyente. Tenemos que excluir a muchos. En Chile no fue así, porque ellos comenzaron a generarse primero con la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. La aristocracia castellano, que había sido la castellana, era la original, la de los conquistadores. Ahí está, por ejemplo, el apellido Carrera, que venía de un Ignacio Carrera que había peleado en la guerra de Arauco a comienzos del siglo XVII. Entonces, por ejemplo, los Carrera eran de las familias antiguas, de las familias castellanas, que se fusionaron con los vascos que llegaron en una inmigración en el siglo XVIII, y con el negocio del cebo, tenían muchísimos cerdos, y los cerdos sacaban el cebo y lo mandaban a Lima para hacer velas para los conventos, para las catedrales, para los palacios limeños. Y esa capa vasca, que era práctica, que era una capa social burguesa, se fusionó con los antiguos, que eran más bien hacendados, y ahí se originó finalmente una aristocracia cohesionada que buscó una identidad nacional y fue a través de la guerra. Y eso lo entendió Diego Portales cuando va e impulsa la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, porque nosotros podríamos habernos incluido en la Confederación Perú-Boliviana. Pero no, Diego Portales lo vio como una amenaza, y a partir de esa guerra se generó el sentimiento en el pueblo, en los soldados que lucharon en Casma, los que lucharon en Maturana, a las puertas de Lima y después en Yungay, aquellos que lucharon con tanto fervor, con tanto entusiasmo, era bajo el grito de ¡Viva Chile! No existía ese grito ¡Viva Chile!, que surge en el año 1839. Y después viene la Guerra del Pacífico, que consolida aún más, pero ya venía ese sentimiento patriótico. O sea, a partir de guerras va consolidando el Estado, va consolidando una nación que existía desde antes, con una tradición impresionante, porque Chile tiene más de 200 años por sobre lo que es Argentina en cuanto a antigüedad. Nosotros nacimos a la vida como Chile, como el reino de Chile, que no existía en otras partes de Hispanoamérica, un reino específico. Los otros no eran reinos. Chile era un reino porque fue una herencia que tenía que tener Felipe II antes de ser rey, para poder
tener un matrimonio. Entonces había un legalismo y se le entregó este reino. Se hizo un reino, que era el reino de Chile. Famoso en toda Europa en aquellos tiempos por el maravilloso, grandioso, elocuente, magnífico poema de Alonso de Ercilla y Zúñiga. Chile, fértil provincia señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan gallarda, soberbia y belicosa, que jamás ha sido por rey regida, ni a extranjero dominio sometida. Chile tiene una singularidad absoluta frente a las otras naciones hispanoamericanas. Tuvimos una guerra que duró 120 años ininterrumpidos, pero el problema araucano se solucionó en 1883, después de haber primero derrotado a Bolivia y después a Perú, después de haber tomado la capital del virreinato con unas tropas impecables. Ahí, en ese momento, con las tropas que vuelven de Chorrillos y Miraflores, se funda el fuerte de Victoria, se funda el fuerte de Curacautín, se va más allá de la línea del Mayeco, se llega a esa ciudad que estaba ya casi 300 años, algo no alcanzaba 300, pero casi 300 años, de lo que fue el fuerte de Villarrica, la ciudad de Villarrica, que había resistido 2 años un asedio araucano después del desastre de Curalaba en 1598, cuando se destruyeron 7 ciudades del sur. Por eso que en España se le llamaba el Flandes indiano, porque mientras el imperio español tenía que luchar en Flandes, en lo que es el norte de Bélgica y el sur de Holanda actual, en ese Flandes tenían que luchar y tuvieron 80 años luchando en batallas impresionantes contra los herejes calvinistas de esa zona de Flandes. Tuvieron que luchar contra el Arauco no domado. Y nacieron poetas, siguieron la producción literaria de la época mal llamada, pésimamente llamada de la colonia, del Reino de Chile, de la monarquía católica española. Pero la República heredó en Chile una prestancia, una sobriedad impresionantes. Imagínense ustedes, comienza el gobierno de Joaquín Prieto Vial el 18 de septiembre de 1831. Entrega el mando a Manuel Bulnes el 18 de septiembre de 1841. Manuel Bulnes entrega el mando el 18 de septiembre de 1851 a Manuel Montt. Este entrega el mando el 18 de septiembre de 61 a José Joaquín Pérez. Este entrega el mando a Errázuriz Zañartu el 18 de septiembre de 1871. Errázuriz Zañartu entrega el mando el 18 de septiembre de 1876 a Aníbal Pinto. Y a Aníbal Pinto le toca una guerra internacional. Una guerra internacional. Casi con los 3 vecinos. Argentina se sustrajo en último momento porque calculó de forma astuta a iniciar la campaña del desierto y pacificar, destruir y eliminar casi de forma genocida a los araucanos que eran araucanos chilenos del otro lado de la cordillera. Y a pesar de que en la gloria podría haberse llenado de vanidad y de ambiciones,
Aníbal Pinto entrega el mando después de triunfar en Chorrillos y Miraflores, mientras estaba el ejército ocupando Lima, mientras había 5.000 burócratas, burócratas en el buen sentido de la palabra, que ordenaron y administraron el Perú durante la ocupación. Por eso que hay una obra de una historiadora peruana que vino a hacer su doctorado a Chile y estuvo estudiando en la Biblioteca Nacional Chilena. Y tiene una obra que se llama Los guerreros civilizadores, aludiendo al empuje guerrero chileno que era al mismo tiempo un empuje civilizatorio. Iquique, cuando pasó a manos de Chile, de Perú a Chile, después de la batalla de Dolores, en una semana estaba funcionando como avión. Y así fueron. Tacna perdió al volver a Perú. Tacna estaba en un progreso material extraordinario. Había donaciones de la aristocracia castellano-vasca que donaban el tema de la alcantarilla, el tema de las calles en Tacna. Y en 1929 fue cedida Tacna finalmente a Perú. Pero Aníbal Pinto entrega el mando en plena guerra, entrega el mando en el 18 de septiembre de 1881 a don Domingo Santa María. Y Santa María entrega el mando en el 18 de septiembre de 1886 a José Manuel Balmaceda, quien entrega el mando en un suicidio el 18 de septiembre de 1891, en una guerra civil francamente desastrosa por la politiquería chilena. Ahí se comienza a fregar Chile, ahí se jodió Chile. Y él escribió en la embajada argentina, donde él se suicida, dice: yo he amado a Chile por sobre todas las cosas. Un pecado de idolatría, pero a ese nivel el amor patriótico. Y de ahí viene Jorge Montt, el jefe de la escuadra, el jefe de la revolución, etc. Y entrega el poder el 18 de septiembre de 1896. Y así sucesivamente. Y llegamos a la elección de Arturo Alessandri Palma y viene un cambio en la política chilena. Comienza el siglo XX, que estamos en sintonía, en sincronía con lo que pasaba en el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Después, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se produce el colapso de 4 imperios. El imperio ruso en primer lugar, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. 4 imperios. Emergen distintos extremos políticos. Un extremo derecha que era extraño y una extrema izquierda extraña. Si nos metemos a analizar podemos hacer un video completo. Pero en entramos al siglo XX. Y Chile, salgan de aquí, gatitos, no me molesten, ¿ya? Entonces tenemos que existe la Guerra Fría y uno piensa que la Guerra Fría comenzó en 1945 y terminó en 1991. No es así. La Guerra Fría comenzó en 1917, a finales de 1917, y todavía continúa. Ha tenido una metamorfosis permanente. En 1917, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, se aparece en Fátima a los 3 pastorcitos y les dice: el peligro está en Rusia. Dios va a ocupar a Rusia como el brazo castigador a la apostasía general de la cristiandad, que es lo que va a suceder, está por suceder, y la profecía se ha cumplido. La Virgen dijo: si es que no enmendamos, si es que los humanos, si es que los hombres, porque no era del lenguaje inclusivo, la Biblia, la Virgen no habla del lenguaje inclusivo, dice: si los hombres no se arrepienten, no evitan el pecado,
volverá otra guerra peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Segunda Guerra Mundial es una guerra que es una guerra caliente, un paréntesis dentro de la Guerra Fría. Porque si nosotros vemos en el año 1917, cuando se producen las apariciones en Fátima, se está produciendo en Rusia en febrero la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa es realmente una revolución liberal. Es una revolución donde se crea la Duma, y en la Duma es un congreso donde están representados todos los partidos. Y hay un gobierno liberal, o podríamos decir socialista de derechas, moderado, de Kerensky. Y finalmente viene lo que llaman los bolcheviques una revolución, que no fue una revolución, fue un golpe de Estado. Lenin vio con ojo de lince, con ojo sagaz, vio la oportunidad. ¿Por qué? Porque Kerensky lo que quería era terminar la guerra, llegar a un tratado de paz con Alemania, con el Imperio Alemán, pero Estados Unidos les decía, Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, demócrata, como siempre, les decía, no, nosotros queremos que ustedes sigan en la guerra, y si ustedes se apartan de la guerra, no habrá créditos, no habrá ayuda financiera. Entonces Kerensky se veía obligado por tema financiero de seguir en la guerra. Y Lenin dijo, aquí está, el grito de guerra, el eslogan es pan y paz, pan y paz. Y con pan y paz, las tropas tomaron los arsenales, tomaron el Palacio de Invierno, el crucero Aurora y tomaron San Petersburgo y Moscú. Porque siempre el comunismo trabaja en las grandes ciudades. Por eso que Santiago, si ustedes ven, la tendencia electoral permanente es la comuna de Maipú, la comuna de Puente Alto, la de Florida, la de Recoleta, la de La Granja, la de, qué sé yo, Lo Prado, que todas esas comunas, gana la candidata comunista. Porque ahí donde los comunistas tienen el fuerte de su trabajo, en las grandes ciudades. Es una tradición comunista estar en las grandes ciudades. La presencia del Partido Comunista en provincias es menor. Es menor. Entonces, se produce la toma del poder desde San Petersburgo y desde Moscú con 10.000 militantes. El partido bolchevique tenía 10.000 militantes que toman el poder burocrático, el aparato del Estado, lo toman con tropas que eran, en ese momento eran las que lo habían apoyado, y se imponen sobre 160 millones, que era la cantidad de población que tenía todo el Imperio ruso. E inmediatamente en el año 18 están ganando Francia e Inglaterra, están ganándole a Alemania. Al final, después de una ofensiva, una contraofensiva, cuando inventaron los tanques, por ejemplo, los tanques, qué sé yo, todo eso, una historia de cómo se logró romper toda la línea de trincheras en el frente occidental. Y finalmente el 11 de 1918, a las 11 de la mañana, se produce el armisticio, se produce el cese de fuego, y ya puede Inglaterra y Francia, a pesar del desgaste que tenían, apoyar financiera, con municiones, con armamento y con algún poco de tropas a los que estaban rebelados, los que estaban resistiendo a esta recién nacida dictadura comunista. Entonces se produce lo que se llama la guerra civil, que fueron 4 años de desastre, donde hubo una hambruna generalizada. Una hambruna generalizada, porque se había detenido, ya veníamos con hambruna por la guerra, y después se detuvo más la maquinaria. Ni los ferrocarriles funcionaban, pero ahí vino el genio de León Trotsky, que era un genio teórico, quizás no podemos calcular, pero quizás tenía más
coeficiente intelectual que el que tenía Lenin. Trotsky era de la extrema izquierda y hablaba de la revolución permanente, de una revolución permanente y una revolución mundial, de expandir la revolución hacia los imperios que tenían vecinos que se habían desmembrado. El imperio austrohúngaro generó un montón de nacionalidades, no nacionalidades, sino que se desmembró en los checos, que era la antigua Bohemia, los eslovacos, los húngaros y los austríacos se separaron de esa alianza. Los rumanos agarraron a todos los rumanos que habían en la zona de los Cárpatos, los búlgaros, qué sé yo, y todo lo que se armó un país que se llamaba Yugoslavia, que finalmente en 1990, en la década de los 90, vino la desmembración en lo que tenemos ahora como Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, etc. Todo eso estaba sucediendo en ese momento, un vacío de poder. Estaban los espartaquistas en Alemania, que hicieron una revolución con Rosa Luxemburgo y otros más, que no dio resultado como una revolución, pero el año 1924 Lenin, que estaba ya producto de un atentado que había sufrido, estaba con un problema de salud grave, él dijo, llegó Zinoviev, Kamenev, que eran judíos. A todo esto había una gran cantidad de judíos porque tenían resentimiento a la aristocracia rusa. Y estos judíos de la cúpula le dijeron, ¿qué hacemos en Alemania? Y Lenin dijo, tengo los informes y según los informes yo lo evalúo, está listo para hacer una revolución. Y Zinoviev, Kamenev, que estaban a cargo de la Internacional, decidieron, cobardemente para ellos, decidieron no ir a la revolución en la Alemania. Y sin embargo, Hitler hizo su intento de golpe de Estado en Baviera, quedó preso, y Alemania fue del comunismo, fue poco a poco derivando al fascismo. Se crea el fascismo a partir de partidos socialistas, Partido Socialista Obrero Alemán, el Partido Socialista Italiano, etc. Entonces, el origen del fascismo es un origen de izquierda, porque ellos reflexionaron y dijeron, bueno, si los proletarios del mundo unidos no funciona, porque los proletarios del mundo no se unen, sino que son capaces de ir a la guerra mundial, de ir a pelear y entregar sus vidas, terminar mutilados, heridos, todos por la patria. Entonces tenemos que el socialismo adaptarlo al patriotismo, y ese es el fascismo, es el socialismo adaptado al patriotismo. Entonces comienza en la década del 20 y en la década del 30 una creación multiforme de creatividades notables desde el punto de vista político. En Fiume, en lo que era lo que es ahora Croacia, había una ciudad que se declaró independiente y ahí estaba el famoso Gabriele D'Annunzio, que era aviador y poeta. Y Gabriele D'Annunzio inventa el desfile en la noche con antorchas, inventa los luces que se encuentran arriba como una especie de catedral sagrada, los rituales, el saludo, reivindica el saludo de al ave César, el saludo romano, el uniforme fascista. O sea, se van creando movimientos y hay un vacío de poder permanente entre los 20 y los 30, que es lo que estamos viviendo ahora, nuevamente. No nos engañemos. Europa está al borde de una guerra. La dirigencia de la Unión Europea y la OTAN europea quieren ir a una guerra con Rusia. Hablan que Rusia es una amenaza, cuando yo estoy seguro que Putin, no conozco los pensamientos de Putin, pero estoy seguro que Putin lo que quiere es terminar la guerra en Ucrania y sacar una buena tajada contundente. Sobre todo donde hay tierras raras, hay unos valles de mucha fertilidad, que eso requiere. Rusia siempre necesitó de Ucrania. Hay que entender que Stalin, el granero era Ucrania, mediante el cultivo de muchísimos productos agrícolas en Ucrania, en grandes cantidades de toneladas, pudo él financiar todo lo que era la industrialización de los planes quinquenales. Así fue.
Y también Hitler, hasta el último día antes de la Operación Barbarroja, del 21 de junio del año 41, antes de eso estaba siendo alimentado por Stalin a través de del granero que era Ucrania. Y ahí estuvo el Holodomor, que fue la muerte de millones de ucranianos a manos de los comunistas. Ahora, ¿qué pasó? Que comenzó esta Guerra Fría, se mantuvo todo el 20 y el 30. Churchill y otros más políticos conservadores veían que el enemigo número uno era el comunismo. En Francia lo mismo. En toda Europa, las clases que eran dirigentes estaban preocupadas por el avance del comunismo. Pero surgió el nazismo. Y el nazismo era una cosa tan loca, tan agresivamente demente, de una voluntad de poder por encima de las posibilidades. Y eso quedó demostrado, porque los alemanes que pelearon por el Tercer Reich no pelearon flojamente, ni cobardemente. Pelearon como un ejército, quizás en toda la humanidad, por el número y la calidad de las tropas alemanas. Estamos hablando de el más poderoso ejército de la historia. Pero fue aplastado por el otro gran poderoso ejército, que es el Ejército Rojo, que fue creado durante esa guerra civil entre 1918 y 1922. Una guerra civil donde, como siempre, la derecha, el ejército blanco, los ejércitos blancos, en el sur, en la zona del Cáucaso, en la zona de Ucrania, había un ejército, habían 4 ejércitos diferentes con distintas estrategias, no estaban unidos. Sin embargo, estaba el Comité Central del Partido Comunista, estaba el Frente Unido, estaban los distintos comités regionales y estaba el genio de León Trotsky disciplinando y gobernando a ese ejército rojo. Para eso les recomiendo, pero encarecidamente, la película El Doctor Zhivago, donde se muestra ahí cómo es la historia de un bolchevique, de ser un joven en San Petersburgo, un joven idealista, qué sé yo, y cómo se transforma en un monstruo en la guerra civil, en un monstruo asesino. O sea, vino la hambruna espantosa, vino mortalidades, o sea, Rusia padeció en la guerra civil. Después vino la NEP, la nueva política económica de Bukharin, que estaba más hacia la derecha. Bukharin. Estaba Lenin ya había muerto. Estaba Stalin en el centro. Trotsky a la izquierda. Y a la derecha estaba Bukharin. Y el Partido Comunista optó por Bukharin, la nueva política económica de una política de mercado, de libre mercado, de respeto a la propiedad privada. Y ahí vino un renacer de la economía soviética a partir de políticas de mercado. Es lo mismo que ha sucedido en China. En China salió de la cárcel Deng Xiaoping, después que murió Mao Zedong, y Deng Xiaoping convenció al Partido Comunista de que había que tomar políticas de mercado, y lo experimentaron como en una zona, y en esa zona hubo un crecimiento del 15% anual. Entonces dijeron, esto funciona. Empezaron a expandir ese sistema de mercado por todo lo que, poco a poco, en China, hasta llegar a lo que es hoy. Y en ese momento la banda de los 4, que eran de la esposa de Mao, eran una ultra izquierda, que eran los que habían animado todo lo que era la revolución cultural, que fue una mortandad espantosa. Fue una cosa absurda, de locos, porque en realidad Mao era un loco, un tipo caprichoso. Mao no tiene nada que rescatarse de Mao. Podríamos hablar de Mao y pelarlo durante varios, porque realmente no tiene nada que rescatarse. Entonces, lo mismo que pasó en China, pasó en ese momento en la URSS. Y hubo un momento de un paréntesis caliente, que fue la Segunda Guerra Mundial, profetizada por María en Fátima. Dijo, si los hombres no se arrepienten, vendrá una guerra peor. Y de ahí viene lo que se llama el descanso. No se llama, yo lo llamo el descanso, un paréntesis. En 1991 la Unión Soviética implosiona y se generan la Ucrania, la Bielorrusia,
Estonia, Estonia, Letonia, Lituania, esos 3 países bálticos, los países del Turkmenistán, Kazajistán, todos esos países se independizaron del antiguo imperio ruso y de la Unión Soviética. Y todo parecía como decía Francis Fukuyama, decía un pensador de origen japonés, norteamericano, decía, la historia ha terminado, se acabó la historia, ahora viene el imperio en todas partes de la democracia liberal y de la economía liberal. Y parecía que era así. Las políticas de shock, de cambio de economía en Polonia, que hasta el día de hoy le ha ido estupendo, le va mejor que Alemania, tiene un crecimiento, porque tiene muy pocos impuestos, tiene un crecimiento espectacular económico desde que se alejó del comunismo hasta ahora, y esa nación está recibiendo a los antiguos que huyeron en la década del 80, de los que estaban luchando contra el imperio soviético, en la época ¿se acuerdan del astillero de Danzig, de Dansk, Lech Walesa, que era el enemigo número 1, era Lech Walesa y el Papa Juan Pablo II. Y esos polacos yo los conocí cuando estaba cuando fui a Londres, el año, ¿qué año era? 84. Fui a Londres, me encontré con esos polacos. Esos polacos ahora están huyendo de Londres. Y están volviendo, están huyendo de Gran Bretaña y están volviendo a Polonia, porque Polonia está robusta económicamente. Y Gran Bretaña, como dice un pensador, dice, esto ha ido deteriorándose, no es necesario ser pensador para decirlo, esto ha ido deteriorándose primero lentamente y ahora cada vez más aceleradamente. O sea, Alemania, Francia, Inglaterra, que son los 3 pilares de lo que era la Unión Europea, lo que era la OTAN, esos tres potencias están en absoluta decadencia por las políticas woke. ¿Y dónde nacieron las políticas woke? Empezaron en la década del 20 y 30. Pero esa escuela de Frankfurt tuvieron que huir porque llegaba otro invento de los germanos. O sea, los alemanes son muy creativos. Primero, Lutero, que fue una creatividad. Después de Lutero, siguen los creativos y viene toda lo que se llamó la filosofía idealista. Immanuel Kant, Hegel, Fichte, Schelling. Después vino Feuerbach por el lado del materialismo. Marx. O sea, en Alemania después vino Nietzsche, Heidegger. O sea, grandes filósofos, pero de una creatividad que va contra la realidad misma, contra el sentido común. Y finalmente, a partir de toda esa creatividad, surge una creatividad más vulgar, menos docta, menos elevada, que es la creatividad del nazismo. Y como surge el nazismo, los de Frankfurt, que estaban inventando otra cosa, se van refugiados a la costa este de los Estados Unidos y también a California, en distintas universidades norteamericanas, y comienzan a desarrollar el veneno, a experimentar con el veneno ideológico, metafísico, espiritual, y finalmente logran crear una generación que se llama la generación de los 60, que ya estaban, la guerra ya estaba lejana, toda la década del 50 fue una década espectacular en toda la humanidad, de crecimiento portentoso, de desarrollo dinámico de la economía, y ahora tenemos a la juventud que no nació, como los Beatles, los hippies, el movimiento de mayo del 68 en Francia. Todo eso fue producto de una ideología que está ahora reinando el mundo, que es la ideología woke, que es el marxismo que hunde sus raíces ya en la crítica al socialismo real que existía en la Unión Soviética y en todo el bloque del Este, en todos esos países sojuzgados y
aplastados por el marxismo-leninismo, surge una crítica al marxismo-leninismo que es el neomarxismo, a partir de Gramsci, a partir de Adorno, de Habermas, de Marcuse, de muchos, a partir de Michel Foucault, de los franceses también, y ahí comienza entonces una nueva ideología que es la que está rigiendo actualmente y que ha sido triunfante. En Chile ha triunfado. Entonces, ¿qué tenemos ahora? A ver, sigamos. ¿Para dónde nos vamos? Volvamos a Chile. Chile, primera vez que hay un gobierno, se ha corrido el cerco, porque primera vez que hay un presidente que votó sí a Pinochet. Eso es una cosa importantísima. Primera vez que hay un gobierno de derecha, después de 35 años, desde 1990, que entregó Pinochet la banda presidencial a Elwin. Es el primer presidente de derecha. Y no la tiene fácil, porque mantenemos el país dividido. El año 1973, el 4 de marzo del año 73, fue la elección parlamentaria. Hubo una fraude electoral organizado por el gobierno de la Unidad Popular que se calcula en 200.000 votos, que para la época es harto. Pero los datos oficiales hablan de 44.6% de izquierda de la Unidad Popular frente a un 55 fracción del CODE, que era la alianza de la derecha y la democracia cristiana. Si pudiéramos calcular el fraude, no fue mucho, no fue contundente, pero podríamos quitarle ese 4%. Y la Unidad Popular estaba en torno a un 40%. Entonces, cuando la última medición electoral, la Unidad Popular mantenía un 40%. Y el país estaba con un 20% de derecha. Por lo tanto, hubo un éxito del gobierno militar de incrementar de un 20%, que era el Partido Nacional, y Patria y Libertad, que era extraparlamentario, fuera del sistema, pero era un 20%, porque los de Patria y Libertad votaban por el Partido Nacional. Entonces tú tienes, en las elecciones, el 20% era del Partido Nacional de derecha, y tenías tú casi un 40% en el gobierno de Frei Montalva, y después un 30 y tantos % del Partido Demócrata Cristiano, que es centro. Estaba el Partido Radical todavía, que era también... Déjame hacer el cuestión. Que era también... se partió en dos. Entonces, si tenemos la constante a través del siglo XX de una izquierda que iba de un 30 a un 40%, esa constante se mantiene todavía. Y habla muy mal del pueblo chileno. Habla pésimo del pueblo chileno, de los niveles de reflexión. Tienes que reflexionar a partir de datos, entonces no tienen información. O la información la barren debajo de la alfombra, la esconden, porque la información es contundente. Entonces, yo no podía comprender, yo fui de izquierda, pero ya me aparté del marxismo-leninismo el año 1985. Después cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética y vino todo esto. Yo no podía creer que todavía seguían siendo de izquierda, porque va contra el sentido común, va contra lo que es un experimento. Si tú haces un experimento y mezclas unas sustancias y explotan, bueno, ya, vamos a mezclarlas de nuevo. Explotaron en Rusia, explotaron en Hungría con Bela Kun, en 1919. Explotaron en Alemania, en la Prusia, en la Alemania de 1945, la Alemania derrotada. Explotó en Polonia, explotó en Cuba, explotó en Corea. O sea, todo ha sido negativo.
Y cuando da resultados es cuando hacen la nueva política económica que están haciendo los chinos. Entonces, existe todavía, se mantiene, resurgió esta Guerra Fría, resurgió. ¿Dónde surgió? Resurgió siguió Cuba. Cuba se mantuvo de la Guerra Fría antigua a la moderna. Cayó Venezuela, cayó Nicaragua. Hay una expansión armada y ideológica hay una guerra en Hispanoamérica. Hay una guerra en Hispanoamérica y Chile no está sustraído a esa guerra. Por eso que la Janet Jara dijo que la Corina Machado era una golpista, porque ellos están alineados. Entonces ese 43% de chilenos están alineados con Rusia, están alineados con China, están alineados con Irán, con Yemen, con qué sé yo. Están ahí. Y nosotros tenemos al otro lado de la cordillera un gobierno que se alineó correctamente, pero curiosamente el líder chileno es inmensamente, no curiosamente, sino que lo que tenía que ser, que en Chile siempre el gobierno militar de Chile fue superior al gobierno militar argentino, en las mismas circunstancias. El gobierno de la Unidad Popular fue superior en todo sentido al gobierno de Isabelita Perón. Y José Antonio Kast es muy superior a Milei. Milei que anda con su chaquetita que dice zurdos de mierda. No. José Antonio Kast dice, llama a la unidad. Jamás descalifica. Es extraordinario. Y en ese sentido le encuentro razón a mis hijos que votaron por Kast. Yo voté por Kaiser, votaron por Kast. Y realmente Kast es superior a Kaiser. Y es más de derecha que Kaiser, porque Kaiser tiene más elementos de deconstrucción. Es un facho del estilo deconstruido, del punto de vista familiar, del punto de vista profesional, del punto de vista de su ideología, que es una ideología libertaria. El libertarianismo se crea a partir de todas estas creatividades norteamericanas. La Ayn Rand, que venía huyendo de la dictadura soviética. Existe toda una genealogía que viene de la izquierda, de la izquierda, digamos, espiritual, que es el ateísmo. Entonces, eso de también dejar de ser católico, que es lo lógico de ser católico en Chile, y que es lo más evidente, que es como ¿cómo se puede explicar una puerta abierta? Bueno, la puerta está abierta, es algo así, es evidente. Se busca ser ortodoxo. Finalmente, el tema de Kaiser no debería participar del gobierno, debiera él irse por una oposición a la derecha, porque la gente piensa que está más a la derecha porque es más confrontacional, es más agresivo en su discurso, pero eso no significa que esté más a la derecha. Está más a la izquierda de Kast, de todas maneras. Pero a la percepción de la ciudadanía y del periodismo está más a la derecha. Por lo tanto, él debiera, para beneficio de Chile, para conveniencia de Chile, irse por la derecha, como una crítica desde la derecha, comillas derecha, y así plantear su candidatura. Y por otro lado, desde Kast, desde este gobierno de unidad nacional que se llama a la unidad, y ellos no van a plegarse a la unidad. La izquierda no se va a plegar a la unidad, pero es lo que tenía que hacer Kast, es lo que tiene que hacer. Tener la estatura del estadista, del que ama a Chile, hablar desde el corazón, ser un hombre bueno, y lo es. Un hombre bueno, de buenas intenciones. Ese es el discurso maravilloso que escuché ayer, que me hizo, dije yo, ha llegado un estadista. No está con los zurdos de mierda, vamos a atacarlos. Está claro que los zurdos están preparándose. Yo recuerdo cuando el último amigo que tuve comunista, de Puerto Aysén, que es el abogado comunista, del Partido Comunista, él me dijo, el año 2009 que estuve allá, en Puerto Aysén, me dijo, nosotros, había recién sido elegido
Piñera para el primer mandato, finales del 2009, me dijo, nosotros vamos a hacer mierda a Piñera. Y Piñera hablaba también bien, decía cosas lindas, pero estaba bien, Piñera tenía que decirlo. El problema es decir y actuar. Actuar es otra cosa. Eso es el detalle. Uno dice, como decía, me acuerdo, Osorio, cuando llegó a Chile, les dijo, a ustedes, a los mandones, a los que mandan en Santiago, dijo Osorio, o sea, le dijo a Carrera, a O'Higgins, a todos los que mandan, a los señoritos de Santiago que mandan, pléguense, nosotros los vamos a perdonar, los queremos, pero si no lo aceptan, vamos a ir con el rigor. Y así fue el desastre de Rancagua, fue un rigor bélico tremendo. Sangre corrió, y esa sangre fue la que puso en la bandera nacional Bernardo O'Higgins, al regreso con San Martín del periodo que se llama la Reconquista. Yo le quiero dar gracias a mi hijo porque mi hijo fue el fundador de la nueva derecha, quizás el primero, yo creo que es el primero, con su canal de YouTube que comenzó el año 2015, comenzó con activismo en la calle, con 30 personas, 30 jóvenes seguidores y un par de mujeres y el viejito que habla en la Plaza Baquedano. Es decir, mi hijo comenzó lo que él decía que era importante, que era la actividad de la calle y la actividad en las redes sociales. El primer canal de derecha en Chile, de la nueva derecha, de derecha de verdad, crítico del Chile Vamos, fue mi hijo. Mi hijo tiene un lugar en la historia. Fue el que empujó este carro que todavía no partía y que nadie lo estaba empujando. Se sumaron otros canales, como Arroyo, como Alexis López Tapia, La Vereda, etc. Comenzaron a surgir otros canales. Vino Pedro Pool, etc. Distintos, con distintas ideologías de derecha. Y yo recuerdo el trabajo que hicimos en el año 2017 con mi hijo. Les estoy diciendo la verdad. No les voy a exagerar. Éramos tres. Era mi hijo, un amigo de mi hijo y yo, en la Plaza Baquedano, con una bandera amarilla que decía Kast presidente y un parlante que tenía una canción de Kast presidente cuando se presentó por primera vez Kast. Éramos tres. Y yo hacía propaganda y hacía activismo como cabro chico. Me decía, como yo a mi edad tenía 50 y algo, 57 años tenía. Y a los 57 estaba haciendo eso porque vi una esperanza. Fuimos al inicio fuimos al inicio de la campaña presidencial que corrió por su cuenta. Todavía no existía el Partido Republicano ni Acción Republicana. Y fuimos, me acuerdo, un día de lluvia, terminamos mojados en San Diego al Caupolicán. Estaba solamente lleno la parte de abajo del Caupolicán. Había poca gente. Y esa vez sacó un 8%, que era más. ¿Por qué? No por fraude, sino que porque hubo muchos que les gustaba lo que decía José Antonio Kast, que tenía el valor de defender el gobierno militar y de defender ideas que estaban en ese momento vetadas por el pensamiento hegemónico de izquierda, que era un totalitarismo total. Valga la redundancia. Tú decías algo así y se le tiraban todos los periodistas y él con una calma increíble, una calma sobrenatural, podía, porque yo jamás, yo los agarro a combo a los periodistas. Yo estoy en una entrevista con ellos y me empiezan a huir, ¡pa! Les rompo la jeta y me tienen que llevar esposado a la cárcel. Pero él no, con una calma sobrenatural del Espíritu Santo podía estar rebatiendo con calma a todos estos huevones que lo atacaban. Año 2017. Después nos enojamos con Kast cuando vino el tema de que él se plegó a la iniciativa de Chaguán y del otro, Macaya, que fueron al día siguiente, cuando ganamos ese 4 de septiembre con un 62%, derrotamos esa constitución, el mamarracho, esa constitución monstruosa, demoníaca, fue rechazada por el pueblo chileno.
62%. Al día siguiente, Chaguán, el presidente del Partido Renovación Nacional y el presidente de la UDI, transvestis políticos, le fueron a lamer no sé qué parte, a no sé qué lugar, fueron a lamer al ex, todavía no es, al Boric. Entonces nos enojamos con Kast. Por eso, fue un error de él. Perdió apoyo de las bases. Pero yo creo que él ha madurado y va a ser un presidente de la talla de un caudillo del siglo XX. O sea, estamos hablando de un presidente estadista, un estadista. Eso es lo que se viene. Y tenemos que apoyarlo, tenemos que ser cuerdos, sensatos, no entrar en acusaciones furibundas, sino que luchar a través del nuevo partido que se está fundando, que es el PUDU, Partido Ultraderecha Unido. PUDU, Partido Ultraderecha Unido. PUDU, Partido Ultraderecha Unido, que está creado por el grupo de mi hijo, que no es que él lo lidere, porque es una idea que ahí hay jóvenes de treintones que están ideando un partido formidable, donde pueden estar los libertarios, los conservadores, los liberales, los nacionalistas y los tradicionalistas. Y estos grupos que están unidos pueden competir mediante una puntuación, es una especie de juego, es game, es para la juventud, que van acumulando puntos cada una de estas facciones dentro del partido de este PUDU. Entonces necesitamos planificar, tenemos un descanso ahora, diciembre, pero ya en enero hay que empezar a planificar cómo poder ir derrotando a la izquierda. Y probablemente Kast nos va a criticar, porque él está por el gobierno por todo Chile, entonces él va a decir, me parece muy mal lo que están haciendo este grupo del PUDU. Lo estoy viendo, pero nosotros vamos a estar fieles a este gobierno porque vamos a irnos más a la derecha para hacer que la izquierda no sea la que determina en qué momento va a tirar su ofensiva, en qué momento va a hacer su estallido. No, señor. Los vamos a forzar a que esa acumulación de fuerzas que hace la izquierda permanentemente para derramarse como un dique contenido, que se rompe el dique y viene todo ese estallido. No, señor. Vamos a hacer perforaciones a ese dique. Vamos a hacer que esa bomba vaya estallando en chispazos. Es decir, tenemos que forzarlos a ir a donde nosotros queremos, al tiempo que nosotros queremos. Debería haber un contingente paramilitar que proteja una manifestación en donde está el Museo de la Memoria, en el Metro Quinta Normal. Ahí tenemos que estar, en el Museo de la Memoria, en el Metro Quinta Normal. Ahí tenemos que estar. Ese es el lugar donde tenemos que enfrentarnos y tomar posesión del Museo de la Memoria por fuera. Por fuera. Bueno, esa es una idea. Hay otras ideas. Hay que ir planificando un accionar. Tenemos que estar unificados. Tiene que haber un comando unificado fuera del gobierno, en paralelo al gobierno. Nosotros somos la calle. La calle que tiene que estar, los territorios tienen que estar tomados. Y la lucha cultural, la batalla cultural, la lucha espiritual continúa hasta el fin de los tiempos. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo con los ángeles exterminadores, dudo que algún comunista pueda entrar al reino de los cielos. Lo dudo. Lo dice Nuestra Señora en las constantes apariciones. En Chile se apareció en Peña Blanca, muchos dicen que no. Curiosamente, el episcopado dijo, esto no es de Dios, no es de la Virgen. Se rieron, se burlaron. ¿Por qué? Porque la Virgen en septiembre del año 83 habló que había que rezar por
Miguel Kast. Miguel Kast, el hermano mayor de José Antonio Kast. Miguel Kast estaba sufriendo una enfermedad terminal y rezaba el rosario. Es una familia muy católica. La familia Kast es una familia de campesinos alemanes que huyeron de la barbarie que es de la guerra mundial, de esos sufrimientos, y en Buin trabajaban todos en una familia unida de trabajo, una familia ejemplar. La familia de origen de Kast y la familia que Kast ha fundado, la propia de él. Entonces Miguel Kast, al cual yo conocí personalmente, fui a sus cursos, a los cursos que él daba en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Extraordinario, un tipo extraordinario. Y la Virgencita pide por la familia Kast. La Virgencita se pliega por la familia Kast. Y la Virgencita advierte que va a venir un atentado. Y ese atentado fue la muerte de Karol Ursúa, ahí en Las Condes. Ahí el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, mató a Karol Ursúa y la Virgencita dijo, viene un atentado. La Virgencita decía, el comunismo es lo peor. La Virgencita decía, no golpeen las ollas. No participen de las jornadas de protesta. Y como el episcopado chileno era de izquierda, eran herejes, porque ser de izquierda es ser hereje, es decir, el episcopado chileno, los obispos no eran católicos. En la década del 80 estaban enfermos de odio contra Pinochet. Y la Virgencita está hablando con mucho respeto del régimen militar. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, esta aparición de la Virgen es un cuento. Es un cuento. No existe. No tiene validez. No me gusta hacer videos tan largos porque podría seguir hablando. Pero esto es una elección muy importante. Porque así como el sí y el no determinó el fin del gobierno militar y el inicio de la transición, en esa transición estuvo la Concertación y la Alianza por Chile, es decir, había una derecha y una izquierda, centro-izquierda y una centro-derecha, que estuvieron gobernando Chile por 20 años. Toda la década del 90, el gobierno de Elwin, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, el gobierno de Lagos, y el primer gobierno de Bachelet. Todo eso fue una época que responde a una elección decisiva que fue el 5 de octubre de 1988. Responde a un periodo anterior de sufrimiento de la izquierda y de la centroizquierda, que era la democracia cristiana y todo eso, o sea, lo que configuró la Concertación, se lograron fusionar después de un sufrimiento para ellos muy grande, que fue el gobierno militar. Algo que deberían haber hecho en su momento. Mi padre, me acuerdo cuando lo vi yo de niño, lo vi a mi padre, cuando hablaba con Óscar Jiménez, que era un antiguo nazi, que había quedado en la emisora, el 5 de septiembre del año 38 había estado en la emisora alentando a sus camaradas nazis, de las juventudes nazis que querían tomar el poder. Y después hubo 70 muertos en el Seguro Obrero, 70 jóvenes nacionalsocialistas muertos. Y él quedó con el sentimiento de culpa y finalmente terminó en la izquierda y fue ministro de Salud de Allende. Y fue a mi casa, en pleno gobierno de Allende, fue a mi casa en la noche con otros. Y mi padre se enojó y le dijo, ustedes, la Unidad Popular, tienen la solución. Es agarrar al MIR y agarrar a Patria y Libertad, es decir, los dos extra parlamentarias, los dos fuera del sistema, el movimiento de izquierda revolucionaria y el movimiento Patria y Libertad, meterlos en la cárcel y ustedes aliarse con la democracia cristiana en un gobierno de unidad nacional. Eso no lo hicieron. La UP no hizo eso, que era lo que debería haber hecho, según mi padre y según la lógica y el sentido común. Se quedaron ellos como mirando enemigos por todos lados y se quedaron en su fanatismo suicida y fueron derrotados por el gobierno militar, por el golpe del 11 de septiembre. Pero después de todo ese sufrimiento lograron juntarse y
llegó la Concertación que gobernó Chile durante 20 años ininterrumpidos de éxito. De éxito. Esto mismo pasa ahora. Nosotros hemos sufrido el pensamiento hegemónico, la dictadura solapada de la izquierda, con su relato de lo que fue la historia, con su relato en general diabólico, completamente falso, mentiroso. Entonces hemos tenido que soportar el estallido, etc. Entonces, llevamos 5 años desde el estallido, pero también llevábamos desde el gobierno, el primer gobierno de Piñera. O sea, en el 2010 comienza un cambio. Porque en el 2011 ya atacan. Como yo les dije, ese amigo comunista de Aysén me dijo, vamos a hacerle la vida imposible. Porque es Piñera de derecha, lo vamos a hacer mierda. Y en el 2011 vino la insurrección comandada por Camila Vallejos, que era el tema de la educación gratuita y de calidad. Y de ahí comienza esta ofensiva. Y viene el segundo gobierno de Bachelet, donde Bachelet da un discurso tan diferente al que dio Kast hoy día. Un discurso tan diferente. Donde dijo, la derecha tiembla cuando la izquierda gana o cuando la izquierda sale a la calle. La derecha tiembla. Desde el Palacio de la Moneda dijo eso. ¿Qué discurso más odioso? Viene el segundo gobierno de Bachelet, donde ella se suelta el pelo y se desnuda como lo que es. ¡Ay, señor, tapémonos los ojos! ¡Qué asco! ¡Qué de dónde es! Pero bueno, eso fue. La Bachelet se mostró lo que era. Un ser de las tinieblas, de la profundidad más abisal de los infiernos. La Bachelet está en comunión con Fidel Castro, con Stalin, con Mao Zedong, y va a tomarse su traguito de lava volcánica en ese lugar del infierno. El club de los marxistas. Entonces, a partir de ahí comienza. Y Bachelet frena la economía. Y al frenar la economía con su reforma tributaria, el chileno que había estado progresando, de repente se ve frustrada sus aspiraciones, sus expectativas. Los viejitos tienen una mala jubilación porque la AFP está mal diseñada, debería haber sido un 15% desde un comienzo, deberían haber sido también las Fuerzas Armadas, etc. Hay que modificar eso, no se ha modificado, debería haberse modificado en su momento, fue mal diseñado el tema de la AFP, la universidad, los jóvenes iban con la ilusión de que ser profesionales iba a ser estupendo y terminaban siendo titulados, trabajando en tareas que no son de su profesión, tareas humildes para poder pagar una deuda, que era la deuda del CAE, etc. Entonces, todo era algo que no había resultado porque la Concertación hizo políticas que ellos suponían que eran buenas, sobre todo Lagos, hizo una serie de políticas que él suponía que eran buenas, yo creo que lo hizo con buena intención, pero que al final terminó siendo una bomba de tiempo. Las rutas concesionadas, el Transantiago, un caos total, perjudicó la vida de los santiaguinos, etc. Entonces, no sigo hablando, bendiciones, viva Cristo Rey, y la guerra no ha terminado, descansemos, celebremos, pero continúa la guerra política, que es una guerra espiritual, porque el bien está en la derecha y el mal está en la izquierda. Me dirán, ¿pero qué? Es así. Tú puedes encontrar personas buenas y malas en un lado y buenas y malas en el otro. Eso es diferente. Es diferente que tú puedes encontrar en la izquierda gente buena. Sin duda. Pero la esencia espiritual, la cosmovisión, la construcción es una construcción de non serviam. La izquierda es no queremos servir a Dios. Queremos ser autónomos, independientes. Y la derecha
en cuanto más católica y en cuanto más al estilo de Kast, es la derecha, que no comulga con la agresividad de ellos. Eso es 100% diáfana. A mí me gusta como él está planteando las cosas. Pero tenemos que ayudarlo extra, fuera del gobierno. Apoyamos al gobierno, pero estamos fuera. Como era el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, estaba apoyando a la Unidad Popular, pero era crítica de la Unidad Popular por fuera. Es lo mismo. Ya, bendiciones. Viva Cristo Rey.